Soy Niurka Barrios y en este vídeo de aula web les voy a hablar sobre movimiento rectilíneo. Decimos que una partícula se desplaza con movimiento rectilíneo si su trayectoria es descrita por una recta. Un ejemplo de movimiento rectilíneo es el movimiento uniforme, cuyas magnitudes físicas que lo van a caracterizar son que la aceleración es igual a 0, la velocidad va a ser una constante que llamaremos v sub 0 y la posición va a depender del tiempo según la ecuación x sub 0, que es la posición inicial, más la velocidad por el tiempo que dura el movimiento. Gráficamente podemos observar que la dependencia de la velocidad respecto al tiempo va a ser una recta con pendiente 0 paralela al eje t en el valor v sub 0, que se mantiene constante durante todo el tiempo. La dependencia de la posición respecto al tiempo va a ser una recta con una pendiente tangente de alfa, determinada por la relación entre la variación de la posición y la variación del tiempo, que va a corresponder a v sub 0. Otro ejemplo de movimiento rectilíneo es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Las magnitudes físicas que lo van a caracterizar en este caso van a ser que la aceleración es una constante que llamamos a sub 0, la velocidad va a variar con el tiempo según la ecuación v sub 0, que es la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo que dura el movimiento, y la posición respecto al tiempo está dada por la ecuación x sub 0, que es la posición inicial, más v sub 0 por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Gráficamente podemos observar que la dependencia de la aceleración respecto al tiempo va a estar dada por una recta con pendiente 0, es decir, paralela al eje t, en el valor a sub 0, que no va a variar en el tiempo. La dependencia de la velocidad respecto al tiempo va a ser una recta con una pendiente igual a la tangente de alfa, que va a estar dada por la relación entre la variación de la velocidad respecto al tiempo, y en nuestra ecuación se corresponde a la aceleración. Y la dependencia de la posición respecto al tiempo, en este caso va a ser una curva, una parábola, dada la dependencia cuadrática de la posición respecto al tiempo. Para comprender mejor el movimiento rectilíneo, os propongo el siguiente problema. Dice, un automóvil parte desde el reposo, es decir, con velocidad inicial 0, con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Estamos en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y este movimiento lo va a mantener durante un intervalo de 10 segundos. Seguidamente se va a mover con velocidad constante, es decir, cambiamos a movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad no varía. Y este movimiento lo va a mantener durante un intervalo de 60 segundos. Nos pide el problema que calculemos la distancia total recorrida por el automóvil. Es decir, en este ejercicio vamos a tener dos tipos de movimientos, con lo cual debemos dividir el problema en dos partes. Una primera parte, donde la posición inicial va a ser igual x0 a 0, la velocidad inicial va a ser igual a 0 porque parte desde el reposo, va a alcanzar una posición x1, que para nosotros es desconocida, con una velocidad v1 que también desconocemos. Este trayecto, esta parte del movimiento va a durar 10 segundos y va a ser con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La segunda parte del problema nos describe lo siguiente. El automóvil va a partir desde x1 y va a llegar a x2, que va a coincidir con la distancia total recorrida que nos piden calcular, con una velocidad v2 que va a ser igual a v1, dado que
en este trayecto el movimiento va a ser rectilíneo uniforme, es decir, velocidad constante, y lo va a mantener durante un intervalo de tiempo de 60 segundos. Entonces, dividimos nuestro problema en dos partes. Primero calculamos las condiciones finales para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que van a ser las iniciales para el movimiento rectilíneo uniforme. Planteamos las ecuaciones, donde x1 va a ser igual a x0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Según los datos que tenemos, hemos tomado x0, posición inicial igual a 0, y como partimos del reposo, la velocidad inicial va a ser igual a 0. Entonces tenemos que x1 va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo los valores, obtenemos que x1 va a ser igual a 100 metros. Por otra parte, para calcular la velocidad 1, planteamos la ecuación que nos dice que va a ser igual a v sub 0 más la aceleración por el tiempo. Como v sub 0 es igual a 0, tenemos que v1 va a estar dada por la ecuación aceleración por tiempo. Sustituyendo los datos, tenemos que v1 va a ser igual a 20 metros por segundo. En la segunda parte de nuestro movimiento tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Planteamos las ecuaciones para este tipo de movimiento y nos dicen que x2 va a ser igual a la posición inicial, que es x1, más la velocidad con que se mueve por el tiempo que dura el movimiento. Sustituyendo los valores para x1 y v1 obtenidos del apartado anterior, tenemos que x2 va a ser igual a 100 metros más 20 metros sobre segundo por 60 segundos, de donde x2 va a ser igual a 220 metros. Es decir, la distancia total recorrida por el automóvil va a ser de 220 metros. Muy importante no olvidarnos de las unidades físicas de nuestras magnitudes. Espero que este vídeo les haya ayudado a comprender el movimiento rectilíneo. Gracias por seguirnos.